Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a esperar unos minutos más para que se conecten los compañeros. Solamente somos 15 participantes. Bueno, esperemos que suba un poquito ya.
Bien, vamos a arrancar nomás, jóvenes. Ya que todos somos responsables. Por respeto a los puntuales, no podemos seguir atrasando esto más. Bien, esta tabla, jóvenes, es la que yo les había mencionado el día de ayer. Una tabla de ángulos notables, ¿de acuerdo? Aquí lo que me interesa, no que se memoricen, pero sí que tengan esa agilidad mental para trabajar con ciertos tipos de ángulos, ¿de acuerdo? Se fijan, sobre todo en la parte del 0, del 30, 45 y 60, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, solo estas son las más conocidas, las funciones de seno y coseno. De acá para acá vamos a ver muy poco, ¿de acuerdo? Siempre vamos a trabajar generalmente o con seno o con coseno, ¿de acuerdo? Entonces, como no van a tener calculadora, ¿de acuerdo? Tienen que ir teniendo esa agilidad mental para que ustedes de volada entiendan que tengo una función del seno de 30, ¿cuál va a ser su valor? Cuando es seno de 45 grados, ¿cuál va a ser su valor? ¿De acuerdo? Seno de 60, ya tienen que saber su valor. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se adquiere? Practicando. La única forma de ustedes van a aprender es haciendo. El que cree que puede ser ingeniero sin escribir mucho, está totalmente equivocado. ¿De acuerdo? El compañero de un ingeniero es lápiz, papel y un borrador. ¿De acuerdo? Formar, computadora, calculadora, siempre deben estar haciendo. ¿De acuerdo? La única forma de aprender es haciendo. Bien. Las funciones de coseno también, ¿no? Cuando tengan coseno de 30 grados y tienen su valor, coseno de 45, bien. Coseno de 60, y cuando tengan coseno de 90 grados, 0, seno de 90 grados, 1. Creo que no hay mucho. Entonces, estas son las más importantes, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ir viendo los ejemplos, tipo examen. Todo lo que yo les voy a dar son exámenes, ¿de acuerdo? Todos los ejemplos tipo examen. Y ver dónde están los tumbes. Bien. Dice, dado dos vectores. El vector A igual a 3i más 6j. Y el vector B igual menos 3i menos 3j. La suma resultante A más B en módulo es igual a, y me dan las opciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bien, tengo el vector A, acá tengo su componente I, su componente J. Y el vector B, componente A, perdón, vector A,
Tengo 3, tengo 6, y acá tengo menos 3 y acá tengo menos 3. ¿De acuerdo? Tengo su componente. Entonces, lo que me pide es la suma. Necesito la suma de esos dos vectores. Entonces, procedo a hacer la suma. Digo, la, la suma de los vectores A más B es igual, tengo más 3 menos 3, 0 en I, más 6 menos 3, 3 positivo J. ¿De acuerdo? Ese es mi vector resultante. Terminé ahí. ¿O qué me falta por saber? El módulo. El módulo. Solamente he encontrado el vector. Necesito conocer el módulo de ese vector. Bien. Para conocer el módulo del vector, ¿sí? Yo necesito valerme de Pitágoras. Con Pitágoras, yo sé que el módulo del vector A más B va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 en I al cuadrado más 3J al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tengo A más B igual a la raíz. Esto sigue siendo 0 más 9. Entonces esto simplemente es A más B igual raíz cuadrada de 9. El módulo del vector A más B es igual a 3. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió lo que se hizo? Está claro. Bien. Lo único que se hizo fue restar los dos vectores, restar estos dos vectores unitarios, ¿sí? En su eje correspondiente. Bien. Y de ese vector unitario, o de esa resultante del vector, ¿sí? Yo tengo sus coordenadas, sus nuevas coordenadas. A estas nuevas coordenadas, ¿de acuerdo? Le aplico el teorema de Pitágoras para encontrar el módulo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver otro ejercicio. Chan. Este está sencillito, como decía un jefe.
Bien. Va. Dice, los vectores lineales apoyados en el eje Y de -10, 12 y -4 unidades respectivamente. La suma resultante es... Bien, -2. ya, a ver. Como siempre les digo, jóvenes, tienen que saber qué van a hacer, por qué lo quieren hacer y después entregar el resultado. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que entender de la pregunta es, ¿qué tipo de vectores tengo acá? ¿Qué tipo de vectores tengo acá? Sí, ya sé que son lineales, porque acá lo dice, pero ¿qué información me da esto? Gráficamente, ¿cómo lo interpreto? Si quieren. Tengo el eje de coordenadas. Bien, tengo tres vectores, ¿no es cierto? Tengo las unidades, por decirlo. El vector A de -10 unidades. Tengo el vector B de 12 unidades. Tengo el vector C de -4 unidades. Todos están apoyados en el eje Y, ¿de acuerdo? Acá lo tengo. Acá tengo el vector A. Acá tengo el vector B. Y acá tengo el vector C. Estos tres vectores son colineales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la definición, no es cierto? Tengo vectores colineales. Para yo resolver ya sea una suma o resta de estos vectores, simplemente lo que hacía era sumar los módulos de estos vectores, ¿sí? Respetando su signo, ¿de acuerdo? Porque el signo lo que me daba era la dirección en la cual apuntaba ese vector, ¿no es cierto? Todos sabemos que vectores positivos, en este caso en el eje Y, ¿de acuerdo? En el eje Y se van a considerar positivos y negativos sobre el eje, sobre el mismo eje Y, pero en la zona negativa. ¿Se acuerdan? Hasta acá eran los X positivos, acá eran los X negativos.
Acá son los Y positivos y acá son los Y negativos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Bien. En ese caso, yo lo que tengo que hacer es simplemente respetar eso y decir, el módulo de los vectores A más B es igual a -10 más 12 más -4. ¿De acuerdo? Entonces tengo -10 más 12 -4. Los vectores o el vector A más B es igual a -14 más 12 -2, ¿no? Entonces, ustedes, cuando escuchen, cuando ustedes lean que la pregunta les está diciendo, sumar los vectores colineales, ¿de acuerdo? O realizar la operación de los vectores A más B y les da los vectores. Pero, y esos vectores están apoyados sobre un solo eje. Listo, entonces tienen que saber, los positivos se suman y los negativos se restan, ¿de acuerdo? Cuando ustedes lean o cuando vean que son vectores lineales o los siguientes vectores están apoyados sobre el eje X, listo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes entiendan, porque tal vez la pregunta no les va a decir exactamente, realice la operación aritmética de los siguientes vectores colineales, ¿sí? Tiene que ser mucha coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que van a usar? Y aquí a los docentes les encanta hacer estas preguntas tumbe, ¿de acuerdo? No les va a decir que son colineales, les va a decir que están apoyados sobre un mismo eje, ¿de acuerdo? Cualquiera sea X o Y, ¿de acuerdo? Les va a decir como esta pregunta, son vectores apoyados sobre, sobre el eje Y, o les va a decir que son, tienen la misma dirección, ¿de acuerdo? O tienen un ángulo, los siguientes vectores tienen todos los siguientes vectores tienen un ángulo de 0 grados, por ejemplo. Realice la suma de los vectores. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Bien, ok. Esta es teórica, jóvenes.
Bien. ¿Alguien me puede decir la respuesta? Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta teórica? Mm, La ley de cosenos. A veces no vas a preocupar. Ahí, ¿qué dice la ley de coseno? La suma entre dos vectores perpendiculares se calcula aplicando suma algebraica, teorema del resto, ley de seno, ley de coseno o ninguna de las anteriores. Para empezar, díganme qué es perpendicular. Que este es un lado Opu- cuántico. Opuesto al otro. Me están preocupando, joven. Perpendicular significa que está a 90 grados de la otra dirección del vector. ¿Esos dos vectores son paralelos o son perpendiculares? Bien. Son paralelos. Paralelos. Bien. ¿Esos dos vectores son paralelos o son perpendiculares? Perpendicular. ¿Por qué son perpendiculares? La Porque forma curva. un Porque ángulo está de 90 al grados. otro lado, al lado opuesto del otro punto, o otra línea. No. Hay una condición única que los hace perpendiculares. Cuando se cruzan forman un ángulo recto de 90 grados. Correcto. Entre ambos forman un ángulo de 90 grados. Es la única condición, o sea, perpendicular, si quieren verlo, es igual a 90 grados. Los vectores A y B forman un ángulo de 90 grados. Los vectores A y B son perpendiculares. ¿De acuerdo? Eso, por favor, grabado como el Padre Nuestro. Dos vectores que son perpendiculares, implícitamente les está diciendo esos dos vectores forman 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora, pueden ser así también. ¿De acuerdo? Pueden ser así. No importa. En cualquier posición, ¿de acuerdo? Forman 90 grados. Y de hecho, si quieren verlo, para ser más agresivo,
pueden ser así. ¿De acuerdo? Estos tres coinciden, ¿sí? En que están apoyados sobre los ejes, ¿no es cierto? Todos están apoyados en el eje XY, ¿sí? Sin embargo, estos dos vectores, en este ejemplo acá, no están apoyados sobre ningún eje. Pero no importa. Entre ambos forman un ángulo de 90 grados. Ahora, cuando yo tengo cuando me piden conocer el módulo de dos vectores y que ambos forman 90 grados, ¿qué teorema debo aplicar? Teorema de Pitágoras. Correcto. Es el único caso que yo debo aplicar Pitágoras. El teorema del coseno es cuando no forman un ángulo de 90 grados. O es mayor o es menor, pero no es 90. ¿De acuerdo? Eso, por favor, claro. Bien, entonces acá es ninguna, ¿no es cierto? Porque no veo el teorema de Pitágoras. Quiero ver una cosita. No sé, yo entiendo que la pregunta dice que los dos vectores son perpendiculares, o sea, independientemente, cada uno tiene 90 grados. O no sé. A ver, de nuevo. Dice la suma entre dos vectores perpendiculares. No dice que los dos vectores se suman formando un no perpendicular. A ver, la pregunta dice, la suma entre dos vectores perpendiculares. ¿De acuerdo? Olvidémonos del resto. Quiero sumar esos dos vectores. Tengo el vector A y tengo el vector B, forman 90 grados, igual perpendicular. ¿Cierto? ¿Cómo calculo la suma entre esos dos vectores? ¿Sí?
Ahí va a estar mi resultante, ¿sí o no? ¿Cómo calculo R? ¿Qué va a ser igual R? A la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado. ¿Esto qué es? Pitágoras. ¿Por qué aplico Pitágoras? ¿Ok? Para encontrar la hipotenusa. Estoy formando un triángulo perfecto, si se fijan. ¿Sí? Esto forma 90 grados. Y acá tengo un ángulo y acá tengo otro ángulo. ¿Claro? ¿O siguen dudando? ¿Está claro, jóvenes? Con él. Sí, se entendió. Ok. Bien. Sigamos. Ahora pasemos a la práctica. Si si la pregunta anterior estaba claro, denme el resultado de ese entonces. Tienen 2 minutos. Yes. Eso de-
¿Qué inciso D dicen sus compañeros? Bien, creo que ya no necesito decirles o preguntarles qué teorema usaron, ¿no? Ustedes leen perpendiculares y a ojos cerrados aplican Pitágoras. Cuando tengan, forman un ángulo de 90 grados, usan Pitágoras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces dice, la suma de esos dos vectores, que no tienen un nombre, como podemos llamar A más B, va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto voy a hacer estos 36 más 64. Esto va a ser igual a la raíz de 640, 639, 100. Igual a la raíz de... Bueno, ahí está. Es igual a 10. La suma de estos dos vectores, 10. ¿Sencillo, no es? Sí. Así va a ser las preguntas de sus exámenes hoy. Bien, sigamos con ese tipo de preguntas. Bien. Un valiente que dé el resultado y diga cómo se hace. Ninguno, porque debería ser -3, dado que dice que su dirección y sentido son opuestos. Sí está bien, pero acá no dice cuál de los dos módulos está en sentido opuesto. Puede ser el 3, pero no dice cuál de los dos módulos están opuestos. O sea, cuál es el positivo y cuál es el negativo. ¿Ah? Perfecto. Dice que tengo un vector B y tengo un vector C. Tengo uno de 10 y el otro de 13. Con dirección y sentido opuesto. Bien. Tengo un vector de 10 y tengo el otro opuesto de 13.
Le falta la pregunta. Es identificar. Claro, por ahí le faltó. Tengo un vector de -10 y el otro de 3. Quieren verlo, sí. Sí, a esta pregunta le falta identificar. Pero, por si la ven y les toca, ¿de acuerdo? Por ahí le faltó escribir el negativo acá. ¿De acuerdo? Falta una pequeña información a esa pregunta. Ingeniero, y si en tal caso en el examen nos toca una pregunta así, que le falta alguna información, y nosotros respondemos al criterio de nosotros, ¿estaría mal igual? ¿O cómo lo resolvería ahí el Ya, docente que esté calificando? a ver. Generalmente las preguntas que yo veo, fíjate vos, tenés estos dos valores, ¿no es cierto? Tenés 10 y tenés 13. ¿Sí? Te dice, allá la resultante de esos dos vectores, o de esos dos módulos, de esos dos vectores, ¿no es cierto? Bien. Aquí tenés dos opciones. O haces 10 más 13, o haces 13. Ah, no, perdón. No es menos, no es más. Todos son menos. ¿Cierto? La duda es esa. ¿Es 10 menos 13 o es 13 menos 10? ¿Sí? Sí, pero el hecho de que hay un ninguno ahí. O Ya, sea, puede salir el -3 y como está el ninguno, ya, sí, ya. Pero yo voy a lo siguiente, ¿de acuerdo? Acá te puede dar -3 o acá te puede dar 3 positivo. Desde mi punto de vista, ¿sí? Solo tenés estas opciones. El valor va a ser el mismo. Tu duda es si es positivo o es negativo. Ahora, fíjate acá los resultados, ¿sí? O las opciones que te da. Te da el inciso A como 30, te da el inciso B como 20, te da el inciso C de 3 y te da el inciso D de 7. Y acá te da E de ninguno. ¿Cierto? Bien. En este caso, ninguna de estas y ninguna de estas se parecen. Tu duda está o en si es 3 positivo o en ninguno, ¿no es cierto? sí. Ya. Bien. Por descarte, por descarte, yo tomaría el inciso C. Yo. Ahora, supongamos, lo voy a poner a este lado, que el inciso A siga siendo 30, el inciso B sea 20, el inciso C sea 3, D siga siendo 7 y el inciso E
¿ya? Fuera otro valor, ¿no? Fuera, qué sé yo, -30, si quieres ver, ¿de acuerdo? Aquí no hay ninguna duda. O sea, la respuesta está entre estos 5, ¿de acuerdo? No hay esa opción. Entonces, sin necesidad de mirarlo, de volada. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense la pregunta y está dentro del banco de preguntas. Y si mal no recuerdo, esta fue una observación que se hizo el semestre pasado a estas preguntas. Porque o le falta información o le falta un resultado o alguna otra identificación a la pregunta. Ahora, memorícenla. Si les toca, ya saben qué es el inciso C, ¿no? A ver, acá cómo sí, acá se respondió que era el inciso C. Bien, acá unas preguntas teóricas. Un vector unitario en módulo se caracteriza por tener, ya les dijo la respuesta, ¿no? Valor unitario. Bien. Vector unitario se caracteriza solamente por tener módulo. Los vectores coplanarios son aquellos que se encuentran en un mismo plano, en dos planos, en tres planos, en muchos planos o en ninguno. Inciso A, en el mismo plano. En un mismo plano. La flecha de un vector se considera como el sentido, la dirección, el módulo, puntos o ninguno. Sentido. Sección.
Dirección. ¿Quién dijo dirección? Es el módulo. Esta es la dirección. Y la flecha me da ¿cierto? Módulo, dirección y sentido. Esas son las características que hacen a un vector. Bien, dice, ¿cuál es el módulo de un vector cuyo extremo es P1 y me da las coordenadas del punto? Y cuyo origen es P0 y me da el origen y es la coordenada 0, 0. La pregunta es, ¿cuál es el módulo del vector? Bien. ¿Qué debo hacer primero, jóvenes? Lo primero que debo hacer es ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Punto 1 dice que es 3 y 4. Pongo acá y yo lo pongo por acá. Punto 1. Y el origen de ese vector es el punto 0, 0. Está aquí. Tengo ese vector. Me piden hallar el módulo. ¿Cómo encuentro el módulo, jóvenes? ¿Cómo encuentro el módulo? ¿Cómo encuentro el módulo, jóvenes? Correcto. Aplico Pitágoras. Fíjense que acá esta información que me da el punto 1 me dice que está ubicado sobre el eje X en 3 unidades y sobre el eje Y a 4 unidades. 1, 2, 3.
1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Me dice que está 3 y que está 4. El módulo del vector va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Bien, tengo la pregunta 18, jóvenes. Dados los vectores A igual a 3i más 10j y el vector B menos 6i menos 4j. Dice, el vector resultante de A menos B es igual a... A ver, la mayoría dice inciso D.
Bien, la mayoría dice inciso D. Tengo el vector A, tengo el vector B, tengo su coordenada I, tengo su coordenada J. Tengo acá 3, tengo acá 6, perdón, menos 6. Tengo acá más 10 y tengo menos 4. ¿Cuánto es la resta? 3 menos 6, menos 3. 10 menos 4, 6. Y J. El vector resultante A menos B es 3 en I y 6 en J. Explicado en el plano, fíjense, el vector 1 tiene 3, 1, 2, 3 y tiene 10 por acá, ¿cierto? Y el vector B tiene menos 6 y menos 4. Por aquí va, ¿cierto? Dice que el vector resultante va a ser menos 3 y menos 3 y más 6 por aquí. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? No, no van a llevar transportador. Porque el examen es sobre la computadora. No van a, o sea, salvo que tengan su hoja de papel, pero no. Si quieren pueden llevar, pero pues sinceramente ni siquiera he visto usar regla, digamos, ahí. Pero llévenla. Y es cuestión de los encargados ahí, si los dejan sacar, me imagino que no habrá problema de un transportador. No hace nada, digamos. Está interesante. Dado el vector A de 5 y 5, perdón, 5 en I más 5 en J, la dirección de este vector será de 40 grados, de 45 grados, de 50, de 60 o ninguno. De ninguno. ¿Qué? ¿Ninguno? Si no me equivoco, vector A 5i y 5j es la línea de x y ese ángulo sería de 90. 45 grados, pero no sería. Si Dice fueran lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Quiero hacerlo lo más recto posible. Cinco en I, 5 en J. ¿Está bien ubicado el vector? Sí, está bien ubicado. Está 5 espacios en I y 5 espacios en J. ¿Qué he formado ahí? Inciso B, 45. ¿Qué he formado ahí, jóvenes? ¿Qué figura geométrica he formado acá? Triángulo, rectángulo. Correcto. Si este ángulo forma 90 grados, ¿cuánto debe valer este ángulo? 45. 45. Bien. Ahora están pensando como ingeniero. Bien, joven. Muy bien. Este está bonito.
Bien. ¿Qué problema tengo ahí, jóvenes? Me dice, la componente horizontal es de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y me dice que la resultante mide 5 unidades. Lo que me está preguntando es, la componente vertical, llamémosla Y, no la conozco. Tengo que encontrar Y. ¿Qué fórmula aplico? Ninguna de las anteriores, solo hay tres. ¿Cómo? ¿Cuánto te dio el resultado? Bueno, para empezar, ¿cómo lo resolviste? ¿Qué fórmula aplicaste? Utilicé la misma de Pitágoras, solamente que cambié de lugar despejando la que es el componente en Y. Bueno, que está en el eje Y. Saqué la raíz cuadrada del 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Ya, perfecto. Tenés la resultante al cuadrado, va a ser igual al componente X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Bien. R te dice que es 5 y X te dice que es 4. Necesitas hallar Y, por lo tanto esto es R al cuadrado menos X al cuadrado es igual a Y al cuadrado. Aplico la raíz y esto va a quedar así, ¿no es cierto? Va a quedar Y es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado menos X cuadrado, ¿sí? Reemplazo valores y tengo 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y es igual 25 Ah, menos 16. Y es igual 25 menos 16, ¿cuánto es? 9. ¿Y de dónde sacan ninguna de las anteriores? Ah, no vi la raíz 9. Es que yo lo saqué 3 entero, por eso era. Ay, disculpa. Bien, por eso tienen que saber qué están buscando. El ejercicio no es nada difícil, ¿de acuerdo? Solamente hay que darse cuenta en esas cositas. Componente vertical, horizonte, ¿sí? Vertical, X, Y. Verticales en Y. Bien. Bueno, ahí vamos a quedar un cabalito. Bien. A ver, voy a revisar cuántos ejercicios me faltaban por hacer. Sí, vamos a seguir con un poquito más de vectores. Ya no nos queda mucho, una o dos preguntas más. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos a ir al banco de preguntas. Los que puedan ir viendo o los que ya lo tengan en la universidad, está circulando un banco de preguntas. ¿De acuerdo? Impreso. Si pueden o si ya lo tienen, vuélvanlo a rehacer, vuélvanlo a resolver, ¿de acuerdo? Mientras más resuelvan, mejor les va a ir, ¿de acuerdo?
es raíz de 9. Bien. Muy bien, jóvenes. Mañana, por favor, vénganse más participativos, ¿de acuerdo? Tienen que participar, estar activos, estar presentes. Acuérdense cuál es su objetivo. Su objetivo es entrar a la universidad. Y no van a entrar si no se ponen las pilas, están atentos, participan, realizan el mismo ejercicio que yo estoy haciendo acá, lo hacen ustedes en su cuaderno, en su casa. ¿De acuerdo? Física es haciendo, no es mirando. Porque llegan las 12 del mediodía y almuerzan y se olvidaron de lo que hicieron. Pero si lo practican, no se van a olvidar nunca. Se lo garantizo. Bien, jóvenes. Seguimos mañana. Chao, chao.